Estados Unidos y Colombia conmemoran el aniversario número 15 del Plan Colombia. 15 años de cooperación estadounidense para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Aunque tanto el presidente Juan Manuel Santos como Barack Obama han insistido en calificarlo como un éxito, otras voces advierten que los objetivos principales del acuerdo no se cumplieron. Colombia es hoy el mayor productor de cocaína en todo el mundo, esto según un informe de la propia Casa Blanca. Grupos terroristas como las FARC y el ELN siguen actuando en territorio colombiano. En realidad el aniversario se cumplió en julio del año pasado, pero por las apretadas agendas de los mandatarios el encuentro se aplazó. Sin embargo, la conmemoración no perdió importancia, no se trata de un cumpleaños más, el número 15, es uno diferente. El Plan Colombia es considerado por expertos como uno de los capítulos más importantes en la historia contemporánea de Colombia, sobre todo en lo que concierne a la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Es lo que muchos consideran un punto de quiebre en la estrategia de seguridad del país suramericano. Presidente, la democracia está en peligro, estamos perdiendo la guerra. Esas fueron las palabras del entonces comandante de las fuerzas militares, el general Fernando Tapias, al entonces presidente Andrés Pastrana en su primera reunión con la cúpula militar. La situación de ese entonces en el territorio nacional era dramática. 300 municipios no contaban con presencia de la policía e incluso muchos no tenían alcaldes. Según el Ministerio de Defensa, el 30% del territorio nacional contaba con amplia influencia de la guerrilla y en otra porción de territorio de similar tamaño, los paramilitares ejercían su propia ley. Colombia padeció las tomas de Mitú, capital de Vaupés, que duró 3 días en poder de las FARC con 20 policías muertos y 81 secuestrados. La masacre de la vereda El Villar en Caquetá con 64 muertos y 43 secuestrados. Y la toma del cerro de Patascoy en Nariño en diciembre de 1997 con 11 militares muertos y 18 secuestrados. Era el panorama de un país acorralado por la guerra. Una guerra a la que Andrés Pastrana decidió hacerle frente acudiendo a la solvencia económica de Estados Unidos. Su oportunidad fue una visita de Estado a la Casa Blanca, un encuentro con el presidente Bill Clinton. Allí fue presentado el Plan Colombia. Clinton fue receptivo y se comprometió a sacar adelante el ambicioso proyecto en el Congreso de su país. El 11 de enero del año 2000 se dio a conocer oficialmente el esquema de cooperación con Colombia, que luego sería aprobado por mayoría en el Capitolio el 13 de julio del año 2000. Fueron inicialmente 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportaría 3.500. El resto de los recursos los asumiría Colombia, una cifra de 4.000 millones de dólares. El compromiso era reducir el 50% de las hectáreas de coca. Sin embargo, este apoyo fortaleció en gran magnitud a la fuerza pública, la policía, el ejército, armada y fuerza aérea. Hoy, 15 años después, muchos consideran que el poderío de las fuerzas militares no tiene comparación con la flota que había en 1998. Si no hubiéramos recibido la cooperación internacional, hoy Colombia sería una democracia fallida en manos de los carteles y probablemente de la guerrilla. Sin embargo, para algunos analistas, en el encuentro que sostendrán en Washington los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, no hay nada que celebrar. 15 años después, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína según un informe de la Casa Blanca revelado en mayo del 2015. Indica que los cultivos de coca aumentaron entre el 2013 y el 2014 en un 30% y las hectáreas cultivadas en un 39%. Saludamos a esta hora en vivo en Washington, D.C. a Luis Alberto Moreno, quien fue embajador de Colombia en Estados Unidos y actualmente es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Moreno, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Karen. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer tenerlo a usted con nosotros aquí. Y estamos hablando en los últimos 15 años para hacer un poco el panorama de lo que ha pasado. Estamos hablando que el narcotráfico en Colombia no ha desaparecido, para muestra un botón. El país en el año 2015, según un informe de la propia Casa Blanca, es el país con mayor producción de cocaína en el mundo. En los últimos 15 años se han concentrado el mayor número de víctimas de medio siglo de conflicto armado que ha vivido Colombia. En los últimos 15 años se ha profundizado la amenaza de las llamadas bandas criminales. Un panorama sin duda poco alentador. Y por eso va mi pregunta: ¿qué hay que celebrar hoy en Washington? A ver, mire, lo primero, su informe lo decía muy bien. Lo cierto es que la ecuación de fuerzas en Colombia
a la que hay hoy en día era muy distinta. El tipo de amenaza que representaba las FARC hace 15 años es enteramente distinta a la que representa hoy. No estarían sentados en La Habana si no hubiera sido gracias al cambio de la ecuación de fuerzas que se da con lo que hace el presidente Pastrana armando el Plan Colombia, con el impulso tan grande que le da el presidente Uribe y hace, digamos, la primera gran parte de la implementación del mismo, y eso lleva a la guerrilla a básicamente buscar una salida negociada. No se puede decir entonces que el país no cambió si uno simplemente se remonta a mirar dónde estaba la economía colombiana, dónde estaba el número de pobres en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos se encuentran en la clase media. Esto se debe a que el presidente Pastrana desde el principio planeó de la mano con la parte, digamos, militar y de fortalecimiento tanto del ejército como de la policía, un plan social que, entre otras cosas, dio vida a lo que se llama el programa Familias en Acción, que financió justamente el Banco Interamericano. De tal manera que, por supuesto que los retos de Colombia hacia adelante siguen siendo inmensos, pero partimos de un sitio mucho mejor 15 años después que donde estábamos hace 15 años. Claro, retos inmensos, como usted bien lo menciona, señor Moreno. El boom de la coca se produce justamente en este momento, si se lo puede denominar, un poco delicado para el gobierno de Colombia, que está en la etapa final de una negociación de paz con las FARC. Durante mucho tiempo sabemos que el grupo se ha beneficiado del comercio ilegal de drogas. El gobierno suspendió la fumigación aérea de los cultivos, citando varias preocupaciones de que los herbicidas utilizados podrían causar cáncer. Este programa justamente había sido un pilar del Plan Colombia. ¿Cómo cambió el panorama del Plan Colombia con un posible acuerdo y un posible posconflicto? ¿Cómo cambia? Bueno, de una parte es evidente que cambia la estrategia de cómo se hace la erradicación de droga, y eso en parte seguramente explica este aumento de la producción. Lo importante y el reto que tiene ante sí el presidente Santos es conseguir que la erradicación manual se haga con éxito y se haga de la manera que se tuvo en éxito en el pasado con la fumigación. Pero esto de la droga finalmente tiene una dimensión en que es la demanda la que alimenta la oferta, no lo contrario. Entonces, en la medida que haya demanda, y por eso cuando se plantea el Plan Colombia, se plantea de que se redujera siquiera el 50%, cosa que en algún momento a lo largo de este proceso sin duda se hizo. De otro lado, en cuanto a lo que viene, no hay duda de que el inmenso reto, una vez se firme un acuerdo de paz, es sembrar e instalar esa paz en Colombia. Y eso va a tomar años. Y para hacerlo hay que volcar todo el esfuerzo de la inversión pública de forma articulada en esa Colombia profunda, a donde hay unos enormes déficits de agua y saneamiento, de vías rurales, de electrificación rural, de educación. Y dentro de eso no hay duda de que cualquier contribución que se empiece a trabajar con los Estados Unidos va a significar una seña al resto de la comunidad internacional para que justamente acompañe ese esfuerzo. Ahora, pero hay voces críticas al papel que podría jugar Estados Unidos en el posconflicto en Colombia. Por ejemplo, la congresista Eliana Ros-Lehtinen, la congresista republicana, el día de ayer, lo decía nuestra enviada especial a Washington, Andrea Bernal, le decía, el acuerdo que firmará el presidente Juan Manuel Santos con las FARC es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un año electoral en Estados Unidos, donde en noviembre se va a elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, y cuando estamos a poco más de un mes de la fecha fijada por Santos para firmar la paz con las FARC, ¿podría estar el futuro del nuevo Plan Colombia, este nuevo Plan Colombia que quiere plantear el presidente Santos en el posconflicto, podría estar en riesgo de llegar un republicano a la Casa Blanca? A ver, mire, yo creo que justamente fue el Partido Republicano quizás el que mayoritariamente apoyó siempre el Plan Colombia. Fue una Cámara de Representantes con mayoría republicana la que realmente lo impulsó. Y de otro lado, siempre habrá debate, es precisamente el acontecer de cualquier sistema democrático. Habrán opositores, como es absolutamente normal, tanto aquí como en Colombia. Pero al final,
Yo creo que lo que importa es actuar y el cómo se actúe, y eso es una estrategia que obviamente tiene que irse desarrollando y buscando construir los consensos tanto en Colombia como en los Estados Unidos para avanzar justamente en esta nueva fase del Plan Colombia. Agradecemos su participación, señor Moreno. Ha estado con nosotros aquí en la mañana Luis Alberto Moreno, quien fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Actualmente es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde Washington nos ha acompañado. Un buen día para usted. Muchas gracias.